Espero estén teniendo una increíble tarde. Mi nombre es Juan David Mosquera, código 2122312, y hoy vamos a hablar del caso clínico donde aplicaremos los conceptos revisados en este taller de espirometría que hemos tenido durante estas 4 semanas. Entonces, para este caso clínico les traigo un paciente masculino de 71 años con un diagnóstico de PIB de aproximadamente que data del año 2021, que además de eso ha cursado con hipotiroidismo, dislipidemia, quien ingresa a cita de seguimiento por neumología. Cabe aclarar que este paciente ha tenido controles tanto intrainstitucionales como extrainstitucionalmente, con un cuadro de tos de un año de evolución consistente con expectoraciones blanquecinas ocasionales, disnea de medianos esfuerzos de larga data, que tiene un MMRC de 2/4, refiere tener sensación de ojo seco, lo cual es algo muy importante porque esto nos va a empezar a hablar de un posible diferencial o de incluso una patología de base que me puede estar ocasionando el EPID, que es el síndrome de Sjögren. Entonces lo tenemos que tener a consideración para entender los exámenes que planeamos pedirle al paciente. Entonces, además de ese ojo seco, también ha tenido sensación de boca seca desde hace varios meses, los cuales se acompañan de artralgias en las manos, lo que sigue otra vez confirmando pues ese cuadro reumático que nos haría sospechar pues de una patología de base que explicara la destrucción parenquimatosa que veremos en el paciente. El paciente refiere haber cursado con una pérdida de peso de aproximadamente unos 7 kilos entre los meses de octubre y noviembre de 2024, lo que pone en el marco diagnóstico también patologías como las neoplasias, por ejemplo. Y otra cosa que tendríamos que estar considerando, viendo obviamente la disnea y los focos respiratorios que tiene nuestro paciente, es la tuberculosis. Sin embargo, lo que el paciente también nos niega según su relato son fiebre, diaforesis, hemoptisis y este otro tipo de síntomas que podrían llegar a indicarnos en este cuadro de colonización bacteriana. Un antecedente relevante que también nos interesaría saber de este paciente es que es un ex consumidor de tabaco. De hecho, reporta que hace aproximadamente unos 20 años consumía más o menos unos 40 cigarrillos al día. Esto lo hizo por unos 40 años aproximadamente de su vida, lo que es más o menos un IPA de 20, lo que no solamente lo predispone a las enfermedades neoplásicas, sino que ya entraríamos a estudiar una patología de base, que podría ser el EPOC, que no necesariamente descarta el EPID, sino que podríamos encontrar una sintomatología mixta, tanto la restrictiva, que es propia del EPID, como la obstructiva, que podría ser propia del EPOC. De hecho, este paciente al momento de ingresar a consulta nos aporta una espirometría de 2021, antes del diagnóstico del EPID como tal, donde el enfoque clínico que se quería dar hasta ese momento buscaba descartar o confirmar el EPOC con los diversos hallazgos espirométricos que podríamos encontrar. Ya en 2024 nosotros le realizamos un TAC de tórax donde se observa una neumonía intersticial usual, una NIU, que es obviamente característico del EPID, donde hay un incremento de bronquiectasias por tracción, enfisema, y de hecho vamos a verlo aquí mismo, donde les traje el TAC. Si pueden ver más o menos como a nivel basal, nos vamos a encontrar este cuadro que va a ser como el típico de empanal de abeja. Vemos a ver que hay una especie de vidrio esmerilado. Ven que hay unos enfisemas mal diferenciados. Permítanme un segundo. Si ven que hay unos enfisemas mal diferenciados, y además de eso podríamos encontrarnos unas cuantas bronquiectasias, ¿cierto? Entonces, sí, aquí están. Entonces ese cuadro es muy característico frente al EPID, que es lo que básicamente el paciente está sufriendo en este momento. Entonces al paciente lo valora reumatología. De hecho, en 2022 se le hace un perfil de autoinmunidad donde se encuentran ANAS positivos. De hecho, tiene una relación 1/160 y unos ENAS negativos. Entonces ahí donde primera vez se considera que puede existir una relación frente a un síndrome seco versus la enfermedad pulmonar intersticial, con pues características de autoinmunidad. Entonces al paciente se le va a pedir pues una biopsia de glándulas salivales para que nosotros podamos pues estudiar todo ese infiltrado
inflamatorio linfocítico que pues es característico de la enfermedad, y además de eso le pedimos pues un perfil relativo a Sjögren. Entonces tenemos anticuerpos RO, tenemos anticuerpos J1, entre otros. Otra prueba, otra imagen que podríamos llegar a requerir en el paciente podría ser un nuevo TAC actualizado ya para este año, para ver cómo han evolucionado los diversos hallazgos y cambios fibróticos que vamos a encontrarnos dentro del pulmón. Entonces, a nivel del ejercicio clínico que vamos a utilizar, vamos a primero comparar la espirometría que el paciente nos aporta, la cual data en 2021. Eso fue antes del diagnóstico del EPI, el cual estaba buscando descartar EPOC en este paciente. Lo primero que nosotros vamos a revisar en la espirometría es obviamente de que los datos coincidan con la identidad del paciente. En este caso sí, lo hacen. De una vez aprovechamos revisar la etnia del paciente, ya que queremos ver qué ecuación se está utilizando para extrapolar los valores de referencia que nos van a ser de relevancia al momento de comparar los diferentes flujos que nos va a aportar el paciente. En este caso el grupo étnico que se utiliza es mexicano, entonces las guías hablan de que tenemos que utilizar una ecuación, aquí la podemos encontrar, ¿sí? Que esta ecuación, esperen un momentico, creo que aquí está. La ecuación es NAN-3, que es la ecuación que se estaría utilizando para los pacientes hispánicos. Entonces ya de lleno podemos entrar a estudiar los criterios de aceptabilidad y de reproducibilidad de la prueba. Lo primero que nosotros tenemos que revisar es si la curva flujo-volumen empieza en un flujo 0 y en un volumen 0. Nosotros aquí vemos que sí lo está haciendo. Ahora, esa curva flujo-volumen que empieza en 0, vamos a ver que tiene una subida brusca. Esto es característico como tal del proceso expiratorio del paciente. Vemos que sí alcanza un pico flujo expiratorio claro. Además de eso, luego cuando ya tenemos ese pico flujo expiratorio claro, vamos a ver si nos encontramos algún artefacto de relevancia dentro de la pendiente que va a tener. Cabe aclarar que este paciente, miren que este es el valor de referencia poblacional que nosotros encontramos. Miren que el pico flujo del paciente está encima del valor de referencia poblacional que nosotros nos estamos encontrando. Ahora, como ya les decía, tenemos que ver si hay artefactos para nosotros poder descartar si es una prueba, como aquí lo dice, que cumple criterios de aceptabilidad y de repetibilidad, y además que es clínicamente significativa e interpretable por nosotros, que en este caso somos los investigadores. Entonces estábamos viendo el pico flujo expiratorio y luego ya inicia esta pendiente, que miren que realmente pues al principio no presenta una concavidad en relación a los volúmenes de la población. Sin embargo, después de cierto punto sí podemos llegar a observar una concavidad, es decir, hay una ligera disminución de más o menos unos 500 mililitros de lo que va a ser la capacidad vital forzada, es decir, el volumen en relación con la población. ¿Sí ven? En este descenso nosotros empezamos a ver unas pequeñas alteraciones, ¿sí? Como si de alguna manera pudiera llegar a afectarse las vías aéreas pequeñas, como si pudiera haber un patrón obstructivo de las vías aéreas pequeñas. Pero ya luego cuando vayamos a revisar esta tabla y nos vayamos a ver las fracciones expiratorias forzadas 25-75, nosotros vamos a ver que pues no hay unos cambios significativos que nos hablen de obstrucción de vías aéreas pequeñas. Por lo tanto, no lo consideraríamos como algo significativo dentro del análisis de nuestra prueba. Buscamos artefactos, tratamos de buscar cierres glóticos, volúmenes extrapolados. Vemos que la prueba no nos ofrece eso. Ya al momento
cuando nosotros vamos a la fase inspiratoria y tratamos de evaluar la capacidad vital inspirada frente a la capacidad vital forzada, nos encontramos que la relación es igual, es decir, que no existe una diferencia significativa frente a ellos, y en el caso de que lo hubiera, esa diferencia sería menor al 10%, es decir, a esos 100 mililitros que nos interesaría considerar en la prueba, pues para poder creerle a esa capacidad vital forzada y a ese índice de tifenol. Nosotros podemos ver que aquí es como si el paciente hubiera intentado hacer una inspiración, pero esa inspiración fuera frustra, y aquí la hubiera empezado a hacer del todo. ¿Sí ven? Sin embargo, no es lo suficientemente significativo como para que nosotros digamos que es un artefacto. Además, lo podemos comparar en la curva volumen-tiempo, y vamos a ver que no se evidencia en esa fase de su vida expiratoria. Bien, otra cosa que se me estaba olvidando comparar en este caso es la duración de la expiración forzada del paciente, la cual se dictamina que tiene que durar de mínimo 6 segundos. Entonces vean que todo el proceso inspiratorio del paciente dura sus 6 segundos. Ahora nosotros tenemos que evaluar la meseta y ver cuánto dura más o menos. Nosotros podemos decir que la meseta, digamos que podemos decir que va desde los 4 segundos hasta estos 6 segundos más o menos. Dura unos 2 segundos esa fase de meseta, lo cual es uno de los criterios de aceptabilidad que nosotros estaríamos esperando. Ahora, dentro de los criterios de reproducibilidad, ¿qué podríamos encontrar? Primero, nosotros tenemos para ello que analizar BEF1 y los intervalos de confianza. Nosotros tenemos, los intervalos de confianza no, la capacidad vital forzada. Tenemos que ver que ellos no difieran los unos de los otros en una proporción de más o menos unos 150 mililitros. De hecho, si podemos, específicamente el BEF1, de hecho, si vemos la mejor medición del BEF1 en comparación con la segunda mejor medición, vemos que no existe variación frente a ellos. Por lo tanto, se cumplen los criterios de reproducibilidad de la muestra que nosotros estaríamos esperando. También, cuando ya entramos de lleno a analizar la capacidad vital forzada, vamos a ver que esa variación que existe entre los mejores promedios es aproximadamente de 0.07. Entonces se cumple de que la diferencia no sea mayor a esos 150 mililitros. Bien, ya entonces nosotros vimos que es una prueba que tiene una buena calidad técnica y cumple criterios de aceptabilidad y de repetibilidad. Lo que ahora nos interesa es analizar cómo se está comportando esos volúmenes expiratorios en la espirometría del paciente. Lo primero que nos interesaría investigar, claro, como en este caso estamos tratando de confirmar o de negar o de estudiar ese patrón obstructivo relativo al EPOC, lo que nos interesaría sería ese índice de tifenol, esa relación que existe entre el volumen expiratorio en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Por lo general, se esperaría que en un paciente sano este fuera mayor al 70% del valor teórico. En este caso, si lo contemplamos, vamos a ver que se está cumpliendo. Ahora, postbroncodilatador, ese valor teórico, miren que en este caso pareciera relativamente aumentar. Vamos a ver entonces el límite inferior. Vemos que el valor teórico está encima del límite inferior, lo cual es algo positivo. Entonces nosotros podríamos ver que en este caso no hay un patrón obstructivo en el paciente. No hay un patrón obstructivo y de hecho no hay una buena respuesta al broncodilatador. Ustedes de hecho pueden ver que este hallazgo es un poco contradictorio cuando nosotros vemos que el pico flujo de la curva post broncodilatador es más corta que la curva pre broncodilatador. Pues eso ya nos empieza a hablar de que no existe una buena respuesta frente al medicamento. Ahora entonces lo que nosotros nos interesaría analizar sería entonces la capacidad vital forzada.
dentro de la capacidad vital forzada nosotros primero vemos que está encima del límite inferior, vemos este límite inferior y nosotros estamos viendo que está en 4.41, por lo tanto está encima de ese límite inferior. Ahora vamos a revisar el mejor valor, ¿sí? Y ven que también el mejor valor se encuentra encima de ese límite. Cuando nosotros lo comparamos con el valor que vamos a ver post broncodilatador, vemos que se está disminuyendo. Eso no debería suceder. Entonces eso también nos está hablando de que primero no hay un patrón restrictivo, pero tampoco se está comportando como nosotros esperaríamos que sucediera. Otra cosa es que esa capacidad vital forzada, como estamos descartando también un patrón restrictivo, debería ser mayor al 80% del valor teórico. Vemos que aquí es 88%, entonces se está cumpliendo eso. Otra cosa que nos interesaría saber es el valor del Z-score. Ese valor de Z-score no debería ser menor a 1.64, debería ser mayor que esto. Aquí estamos viendo que el Z-score lo cumple, es mayor de 0.64. Inclusive, ahora también que estemos viendo el BEF1, vamos a ver que también se cumple que ese Z-score es mayor a 1.64. Revisémoslo de una vez. Ese BEF1, en este caso vemos que el límite inferior es 2.64, en este caso supera el límite inferior. También cuando nosotros vemos la mejor medición, vemos que está en el 95%, y cuando lo comparamos con la prueba post broncodilatador volvemos a observar de que es menor, ¿sí? Lo cual es un valor extraño. Es como si básicamente hubiera un efecto retrógrado al broncodilatador que puede ocurrir, o que digamos que el esfuerzo expiratorio no estuviera siendo llevado de manera adecuada en el caso de la prueba post broncodilatador. Entonces, en base a estos hallazgos espirométricos que nosotros podemos notar, otra cosa es pues obviamente cómo están cambiando esos volúmenes, que ya también lo confirmamos. Entonces, como les decía, viendo todos estos hallazgos espirométricos que podríamos confirmar de la prueba, primero, es una prueba de buena calidad técnica, es una prueba que cumple criterios de aceptabilidad y de repetibilidad. Nosotros no estamos viendo ningún cambio patológico. Entonces, hasta este momento, este paciente con lo que nosotros pensábamos que era un patrón obstructivo por EPOC no lo está experimentando. Puede que el paciente, pues por uno de los factores de riesgo en sí, que es que antes era constructor, obviamente está expuesto a polvos, a micropartículas y a biomasas, pues también tiene una progresión de su masa muscular que puede obviamente compensar estos declives expiratorios, y posiblemente por eso podríamos empezar también a ver que puede resistir a los cambios fibróticos y destructivos que su pulmón puede estar teniendo en este momento. Entonces podemos estar frente a un EPOC, podríamos inclusive nosotros en este punto, porque la postura que nosotros como investigadores nos hacemos en este momento es antes de tener el diagnóstico del EPID, es que nos enfrentaríamos a un EPOC temprano, un EPOC donde, si bien es cierto que ya el paciente empieza a presentar disnea, no han habido todavía cambios relacionados pues a procesos obstructivos. Si yo quisiera obviamente luego seguir pues obviamente con otras pruebas diagnósticas en este punto, yo tomaría más una pletismografía, ya que nosotros necesitamos saber la cantidad de insuflación que está teniendo ese paciente. Quiero ver ese volumen residual en comparación pues al volumen residual del resto de la población, y quiero ver si está ligeramente aumentado para que nosotros podamos seguir guiando ese diagnóstico. Otra cosa que nosotros podríamos estar pensando es, bueno, tal vez el paciente no tiene EPOC, ya que presenta otro tipo de síntomas que se irán manifestando más adelante, pero pues si el paciente dice que ha tenido este cuadro de resequedad en los ojos, ha sido desde hace bastante, y pues seguramente por su estilo de vida no lo había correlacionado o contextualizado frente a los demás síntomas que tenía, entonces ya podríamos sospechar en otras patologías. Ya cuando tengamos el contexto del EPID tiempo después,
podríamos llegar a solicitarle al paciente lo que sería una prueba de difusión de monóxido de carbono para ver cómo está esa destrucción del parénquima y esa destrucción alveolar y cómo puede estar comprometido ese intercambio gaseoso. Entonces, frente a esta espirometría y frente obviamente a los demás hallazgos del paciente, vemos que nos encontramos relativamente limitados, ya que es una prueba que se hizo mucho antes del diagnóstico de base de interés neumológico del paciente. Entonces tenemos que guiar nuestra prueba según el contexto clínico que nos encontremos, en este caso el contexto que teníamos del paciente hasta el momento, ignorando todos estos demás hallazgos del futuro que nos encontraríamos, como son el TAC de tórax y demás. Y otra cosa es no casarnos con una prueba, ¿sí? Aunque yo encuentre estos valores aquí, no significa que yo debería pedirle otra espirometría tiempo después, aunque bueno, sería interesante para saber si podíamos encontrarnos con, como les explicaba, un cuadro mixto de POC-EPIP, lo cual sería curioso evaluarlo en este momento con otra espirometría. Sin embargo, entonces, como les decía, no casarnos con la prueba, sino utilizarla como una herramienta para poder seguir ligando otros procesos fisiopatológicos que, claro, no estén necesariamente descartados por tener otra patología que yo esté pensando. Entonces,